Que todos los bullos del shock. Te voy a presentar a mis amigos del grupo la Mara chupando en su bar. ¡Ey! ¡Ey! Ahí están los que nos emborrachan a todos. Mi nombre es Rafael Montes, como tú acabas de mencionar, pues soy batero original de Shock. ¿Me puedes comentar cómo empiezas tú, Rafael, en el mundo de la música? Fíjate que yo comencé desde que oía música, discos con mi papá, discos de vinil y cassettes, y no solo rock, de todo tipo. Con amigos pues empezamos a oír música. Te puedo decir, mi primer disco de rock que escuché así, rock pesado, podría ser en este caso el de Kiss Alive. Usualmente a ellos pues con compañeros del colegio, ya empecemos a escuchar allá por 88, 89 discos de Metallica, Land Justice, ya escuchaba música de Cinderella, de Aerosmith, entre otros. Ya en la música en sí, como pasamos muchos bateras en nuestro caso, cumbos, latas, tapaderas, cajas de cartón. El método autodidacta de estudio fue no con un profesor, nada de partituras. En el tiempo pues se costaba un poco más porque no es como ahora que hay internet, hay información de sobra para poder aprender y practicar. En aquel tiempo era lo que venía en revistas, periódicos, algún video que si uno rentaba un VHS en una de esas tiendas, pues ahí venía alguna práctica y de pronto uno ahí practicaba. Era lo más que había para uno como músico. Mi caso particular fue la orquesta del colegio, la orquesta Don Bosco. Estuvimos 2 años, en el 90-91. Ya por ese entonces pues ya tenía un nivel básico, se podría decir. Yo quería seguir, pero interfería con mis estudios. Miguel, bajista de Shock, era el motorista de los miembros de Shock. Mauricio Mengíbar, guitarrista original de Shock. Para mí fue escuchando música, o sea, en la radio, cuando no había Spotify, escuchaba radio normal en el carro, música de los 50, de 60. Un poco de eso me recuerda, o sea, la música siempre tuvo un impacto en mí. Nosotros con Rafa íbamos a los conciertos de OVNI, de Vive, de todas esas bandas, que estaba de Roberto Salamanca, Alerta de Roja. Bronco, Alerta Roja, todas esas bandas. Creo que Tierra. la gente contemporánea, creo que todos empezamos a escuchar música con las bandas locales. Y uno que tenía sus influencias ya también en la colonia, en el colegio. Yo en la colonia tenía buenas influencias, tenía 2 amigos en particular que coleccionaban música. Yo colecciono música por ellos. Y llegaba uno de estos amigos coleccionistas y ponía su musicón, sacaba su stereo con sus cassettes de Queensrÿche. Una vez en particular, un cassette de Scum, el cassette de Napalm Death. La música siempre me impactó, pero ese disco en particular de Napalm Death, Scum, escuchar 40 canciones en un solo disco, tan rápido, de 30 segundos a veces, o de ni siquiera ni un minuto. Entonces pues decías como, ¿qué onda? Veías la portada, o sea, a mí los gráficos siempre los asocié a patinetas, a surfing, y los gráficos de discos siempre me parecieron de los más atrayentes, o sea, atraído a eso, siempre. Entonces ese disco de Scum lo vi y yo dije, ahí detonó algo en mí y empecé a escuchar musicón pesado. Ese día, por ejemplo, le dije a mi amigo, hey, mira, o sea, yo tenía como 13 años, o sea, era el más joven de toda la barriada jugando básquet. Y le digo, mira, ¿crees que me puedes prestar ese cassette? Le digo, y solo se cagó de la risa y me dice, esto es demasiado avanzado para vos. Y por supuesto que yo no tenía nada que alegarle, o sea, estaba demasiado joven para escuchar Napalm Death. Yo me fui haciendo de amistades, y empecé a escuchar thrash metal, Anthrax, Testament, Slayer, bandas así, Sepultura, o sea, hasta la fecha siguen siendo para mí los grupos que a mí me gustaron en música rápida y violenta. Siempre me atrajo el musicón hiperactivo y agresivo. Influencias musicales fueron desde bien chiquito. Me acuerdo escuchar en la canción de la semana en Canal 6 el video de Thriller, de Beat It. Me entró esa picazón cuando escuché esa guitarra.
Siempre tuve la inquietud por la guitarra. Tanto que cuando iba a vacaciones los fines de semana con mi familia, íbamos al Puerto de la Libertad, habían unos combos tocando y estaba el guitarrista ahí echándose las cumbias, pero siempre me gustó ese sonido de las guitarras. Tenía un tío por parte de mamá que él tocaba el teclado, Raúl Melara. Él fue el primero que me enseñó los acordes para la guitarra. Pasó el tiempo, yo solo andaba en patineta con mi gente de la colonia y pues escuchaba Suicidal Tendencies, escuchaba DRI, Anthrax. A mí lo que me gustaba era la velocidad de la música. Así fue como más o menos me fui introduciendo a esto de la música. Hola amigos de El Salvador Inmortal, mi nombre es Gustavo Argueta, Tavo Shock, como muchos me conocen en El Salvador, en la escena. Quiero agradecer de entrada la oportunidad pues de compartir un poco sobre la experiencia de cómo fue la escena en los años 90, esperando que la gente pues pueda conocer cómo es realmente la versión de los músicos. En primer lugar, pues cómo empecé en el mundo de la música o cómo desarrollé el gusto por el punk. Tendría que decir que fue a través del skate, quizás a mediados de los 80s y digamos del 86, después del terremoto al 89. En el colegio, en el externado, tenía dos compañeros con los que quizás era con los que más quizás teníamos esa afición por la música, Marlon y Orlando Zavala, que en paz descanse, que es uno de mis grandes amigos. Pues desde pequeño siempre nos gustaba, ellos tenían un buen oído para la música y de mi parte pues toda la influencia del skate en esa época. Empezamos a patinar, me acuerdo con mi mejor amigo, de repente apareció con una patineta, una Conca, que tenía el cometa Halley como estampado, pues, y a partir de ahí la influencia del skate. Y me acuerdo que la revista Thrasher traía una sección de skate rock, y también en los videos que rentábamos, los videos de skate que rentábamos, había mucha música. A mí me nació el interés por esa música. Ya tenía otros amigos donde yo vivía que coleccionaban música, tenían de alguna manera acceso a discos de vinil. En mi casa siempre había música, tenía visitas de amigos que traían música. Me acuerdo que con Orlando siempre él conseguía viniles, los pasábamos a tapes, pues, y poco a poco nos fuimos armando de muchos tapes, hacíamos muchos playlists en los tapes donde teníamos diferentes bandas de todos los géneros, no solo punk, teníamos hardcore, thrash, death, speed metal. Había mucha música que en ese momento, pienso yo, entre quizás los últimos 5 años de los años 80, fue cuando quizás empezamos como a colectar música. El gusto por el punk, pues, fue la música que más me gustó de entrada. Todo tipo de música, algo metal, grindcore, todos los géneros, pero creo que el punk y el hardcore punk quizás son como los géneros con los que más me he sentido identificado siempre. Y así fue como fui a la afición por estar escuchando todo el tiempo música hardcore punk. Se me dio la facilidad de aprender de oído las canciones, ritmo, la actitud de la música. También empecé a coleccionar un poco de música, aparte de la música que teníamos en cassettes grabados, pues también me preocupé por conseguir mis propios viniles. En ese momento yo vivía en la colonia Ciudad Crediza, y un dato importante es de que en esa colonia salimos varios de la escena. De ahí salió Torres, que fue cantante de Oblivion, después de La Iguana, Clandestino 4, Carlo, que era mi vecino, con el que pues pasábamos tardes y pasábamos mucho tiempo haciendo música, él tocando la guitarra, yo cantando, o sea, siempre creando canciones, o sea, pensando en tal vez no pensando en hacer una banda, pero sí siempre con la inquietud de hacer música de alguna manera. También otro vecino mío del mismo pasaje en el que yo vivía estaba Edwin, que tocó en varias bandas, en Caja Mostaza, Rotten Apples, creo. Otros amigos de la colonia que éramos skaters, coleccionábamos música, todos de alguna manera conseguíamos música, algunos con familiares en Estados Unidos que pedían la Thrasher, o de acuerdo a lo que salía en la Thrasher, pues le pedían a sus primos, a sus tíos, que les mandaran cosas, y pues así fue como de alguna manera nos fuimos armando de cosas. Yo también tenía otro vecino en la colonia que él emigró a Canadá, y con él
conseguíamos muchos viniles en aquella época, cuando incluso jugábamos basquetbol en la cancha de la colonia, y fundadores del Rockers Club que vivían en la colonia Matepec, que subían a jugar basquetbol en la Crediza, pues así nos fuimos conociendo, fuimos hablando sobre música y todo ese tipo de cosas. Mi amigo que emigró a Canadá, pues siempre por el gusto de la música, siempre de repente me empezó a mandar música, CDs, viniles, revistas. En mi casa siempre había muchas revistas de música y recortes. También mi otro mejor amigo desde la infancia, Memo, con él también conseguíamos mucha música también en el colegio, porque él estudiaba en el colegio con nosotros, con Orlando. Así fue como nos fuimos armando en la música. El gusto por la música punk quizás fue como el más, porque teníamos de todo tipo de música, pero quizás esa fue como la música que más nos gustó, y también como el tema del skate determinó quizás que esa fue la música con la que más a gusto nos sentíamos. Soy Arturo Tobar, todos me conocen como Gota. Soy baterista en el Liceo Salvadoreño, en el colegio donde estudié. Estaba don Paquito Palavicini, nos daba clases de música y él estaba encargado de la banda del colegio. Pero Paquito, cuando con un grupo de compañeros nos nació la idea de tener una banda, don Paquito resultó que nos rechazó, no nos pudo dar la clase porque tenía demasiados aspirantes en el grupo del colegio. Con los compañeros teníamos ganas de tocar, de aprender a tocar instrumentos. A principios del 91 se nos ocurrió buscar una academia de música que estaba relativamente cerca de la colonia donde vivíamos, y ahí fue donde nos enseñaron las bases. Yo originalmente no quería tocar batería, quería tocar bajo, pero por esos azares de la vida nos sorteamos con el bajista y a él le tocó el bajo y a mí me tocó la batería. En el momento sentí un pesar, no imagino qué sería de mi vida sin tocar batería, o sea, realmente fue el azar el que me llevó al instrumento, y después de aprender esas bases tuve la suerte por el 98 de ser alumno de Edgardo Carrillo Caito, que es un jazzista salvadoreño canadiense, y él me dio ya bases mucho más sólidas, mucho más técnicas para aprender a tocar la batería. Y casi antes de graduarme, pues allá por los años 92-93, empezamos con unos amigos a Barbuy, particularmente el caso de Miguel y un compañero también que se llama Carlos. Decidimos pues empezar a hacer música. Nosotros estábamos envueltos en ello, en el deporte, en las bicicletas, el skate, todo lo que estaba de moda, e ir a conseguir música, porque en el aspecto de conseguir implicaba ir a centros comerciales a buscarla, comprar revistas, la famosa rockabilly que estaba en boga en esos años. Si vos tenías un disco, un vinil, todo venía de Costa Rica o Guatemala. Entonces, esos discos de Dideca, de Sony Music, que no eran tal vez originales de todo, pero si uno ya tenías tu cassette, tu disco así, pues ya uno ya armaba su colección, ¿no? Y por qué no decir, también había músicas o cassette pirata donde uno pues podía hacerse también de esa música, armar su colección. Si no quería grabar la música de la radio, porque era un poco trabajoso en el aspecto de que tenías que esperar que el locutor no hablase para grabar un concierto, situaciones así, ¿verdad? Conseguirla de esa manera, grabarla en video y en audio, hasta que pues un día pues nos entró la pila, ¿verdad? Porque no hacemos bulla, nosotros armamos un grupo y lo decidimos hacerlo. Jocosamente así empezamos con instrumentos improvisados, ¿verdad? Cheras, cajas, antes eran unos tecladitos, los amplificábamos y con eso hacíamos bulla, y la situación era pasar un momento divertido. Pues. Pero ¿cómo es que se conocen los integrantes de la primera alineación, por así decirlo? ¿Cómo se conocen todos ustedes? Fíjate que casualmente vivíamos todos en la misma colonia. Hubo gente también que estuvo, por decirlo así, como audicionando, pero cuando nos reuníamos o llegaban ahí, vos mirabas la vocación de quién podía encajar en el proyecto y quién no. Alguien que solamente llegaba a reírse, alguien que solamente llegaba, como decimos, a bayunquear. Al finalmente solamente quedamos Carlos, Miguel y yo. Entonces empezamos de esa manera. Decidimos pues, empezar a comprar los instrumentos, ¿no? En el caso primero fue el bajo, que se lo compramos a un amigo, a un amigo de un amigo, un bajo ya usado. En aquel tiempo creo que nos lo dio como en 150 colones o menos quizás. Y la cuestión, el sonido lo teníamos, porque el papá de Carlos había trabajado con sistemas de sonido. Conseguimos el bajo, el instrumento, y fíjate que el papá de Carlos, que ya en paz descanse, él trabajaba con grandes equipos de sonido para vehículos, transportes, y tenía mucho conocimiento en cuanto a sonidos y demás, ¿verdad? Entonces él nos colaboraba, incluso en una ocasión nos reparó el bajo, y teníamos en este caso sonidos así, los amplificadores eran sonidos así
que se ocupa como para, así como estos equipos, ¿verdad? Para escuchar musicón así en casa. Lo amplificamos y ahí le dábamos. Luego, pues conseguimos la guitarra, lo conectamos a un mini componente. Le movimos todo el ecualizador gráfico que tenía y así le dábamos la distorsión y así nos fuimos. Y empezamos así con música, pues ya obviamente de esa época estaba de moda, ¿verdad? Música que hacíamos nosotros por fregar, inventada, pero sin definir un estilo, aunque le tiraba el funk. Bueno, nuestra gran influencia de esa época, de esos años, que fue de mucho para escuchar música de Nirvana, Sex Pistols, Green Day, Ramones. Y con ese musicón así empezamos. Y luego, después de un tiempo, unos amigos nos vieron ensayar, nos propusieron, ¿verdad? ¿Por qué no nos profesionalizábamos más? ¿Por qué no nos lanzábamos ya en serio? Cuando hicimos eso, se produjeron inevitablemente cambios en el grupo. Salió Carlos, yo dejé la guitarra base que él tenía antes, porque solo éramos 3, y quedamos Miguel, yo, y finalmente pues que conocimos a Mauricio, ¿verdad? Mauricio pues lo conocimos en una fiesta escolar de una de nuestras hermanas. Platicamos con él, coincidimos en que él tenía guitarra, tenía su equipo, pero en realidad estaba igual que nosotros, también con un amplificador de mini componente. Pero así agudí el aparato de aquel y así le dimos. Como hablando de mediados del 94. Ya para fin de año ya teníamos lo que queríamos definido y a inicio del 95 ya teníamos un repertorio armado. Siempre en la misma alineación, ¿verdad? Yo en la batería, Miguel en el bajo, Mauricio en guitarra, pero le decíamos de vocalista, porque la voz en ese momento era Miguel tocando bajo y cantaba, pero indicaba que le costaba un poco. Así que Mauricio pues, recurrió a unos amigos de su colegio, puede ser que fue el vocalista original de todo el proyecto, que fue Jason Rivera, y otro chamaco en la guitarra que pues fundamentalmente no recuerdo el nombre, solo recuerdo el apodo que le decían el chino, y era otra guitarra. Entonces empezamos con ellos, solo que ellos estaban imbuidos en la onda grunge, más que todo, que es lo que estaba en boga. Sí les gustaba el punk, pero no lo compartían al 100%. Más sin embargo, pues teníamos la ventaja de que Jason podía cantar en inglés y ensayamos así un tiempo y nos lanzamos. Yo sí me acuerdo que lo que tenemos en común, los dos andábamos en patineta. Yo veía bandas en la revista Thrasher, veía banda Danzig, Black Flag. En ese entonces, Thrasher, Fugazi, salía Minor Threat. Yo lo que me dedicaba es andar en patineta. Pues. Era bueno en patineta, yo no, pero yo me llevaba con la mara. Teníamos en común la música. Miguel empezó a andar en patineta, pero por eso fue que te conocimos, la verdad. Pues sí. Ajá. Lo que pasa es que, pues, no sé si te acordás, pero Keto lo llevó a mi casa, porque es que yo creo que yo me iba o sea, Keto y yo nos íbamos en el mismo microbús al colegio. Yo creo que sin Keto no hubiera existido Shock. Keto fue alguien que nos unió a nosotros porque como nos íbamos en el microbús juntos, él te llevó a vos a mi casa. Ajá, porque patinabas, me acuerdo, fue una tarde, una mediodía, que llegamos que estaban haciendo sopa de pata en tu casa. No, sí, ¿cómo te acuerdas de eso, Cero? Sí. Y llegamos y formando, o sea, nosotros llegamos a patinar y vos ibas a almorzar y dijo, ¿quieren comer? Nos dijo tu mamá. Y nos sirvió sopa de pata. Keto nos presentó a nosotros. A Gustavo yo lo conocí antes cuando andábamos en patineta. Íbamos del Alto del Boulevard a Crediza a andar en patineta. Patinamos con él y todo tranquilo, con el Chiri, pero hasta ahí, cuando eran Red Hot Chile Verde. Rafa era mi vecino, pero yo no sabía, pues yo tenía mi vecino que vivía a unas 4 casas de donde mis papás, consideraba mi mejor amigo en ese momento. Me dice de repente, fíjate que estamos ensayando con Rafa, estamos sacando música. Y yo, ajá, y me invitó y de repente llegué a donde Rafa, ¿verdad? Y entonces yo lo que vi fue 2 teclados, la batería, porque Rafa ya estaba en la banda de guerra y todo eso del colegio. La cosa que se empezó, o sea, no había redes sociales ni nada más en que perder el tiempo en socializar en persona con tus amigos, pues, y en ese caso, y Rafa ya tenía bastante noción de la música por su papá. O sea, Rafa ya estaba 100 kilómetros frente de mí, o sea, él ya llevaba un recorrido que yo no tenía. Tengo que agradecer a Rafa que una persona tan abierta y que te decía, dale, agarra el teclado, ¿quieres tocar aquí, vea? O sea, me dice, te toca tocar el bajo, y me sacó un teclado así ochentero, viejo, o sea, un Yamaha rojo, de esos que te colgás también así como que fuera guitarra, solo le puso el efecto de bajo, vea, y yo, ok, bum, 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 puta, de hecho me llega este sonido, vea, y qué vergón. Entonces después de ahí, y yo me quedé con Rafa y Carlos, y de hecho había un señor que tocaba guitarra ahí que daba clases de guitarra ahí en la colonia, y de hecho fuimos con Rafa a un par de clases.
pero suficiente para que Mauricio entró y todavía estaba Carlos. Yo entré al grupo porque conocía a Rafa en una fiesta rosa. Rafa me dijo, mira, yo toco batería. Ay, chido, está bueno. Pero yo llegué a la casa de Rafa y Rafa sacó una guitarra acústica que tenía las cuerdas más levantadas de los trastes que Cabal. tenías que ser físico-culturista. Sí, y los dedos súper marcados. Los ¿verdad? O sea, cabezones. puta, las cuerdas no oxidadas, pero Rafa tenía la peculiaridad de tener esa guitarra con las cuerdas súper levantadas y, o sea, súper tensas. Entonces, pues, para pacharlas, o sea, para llegarlas hasta el mástil tenías que, o sea, hacer una gran fuerza. Bueno, la cosa es de que yo llegué a donde Rafa, yo no sabía ni pepa de acordes de la guitarra. Y Rafa me enseñó el re, el la, sol, el si. Rafa siempre ha sido bien paciente. Y te soy sincero, sí le debo eso a Rafa. El baboso siempre decía, no, hay que hacerle así. Puta, pero espérate que me den los dedos. Le decía. Cuando yo ya más o menos empecé a tocar guitarra, Rafa y Miguel deciden aceptarme en la banda. Yo ya hacía mi charranganeado, ¿verdad? Y pues no tenía una guitarra eléctrica. Había un vecino, el Chito, en la colonia, que tenía una guitarra Yamaha. Me acuerdo que se la compré a él, pero no servía nada de la electrónica. La llevé a donde un radio técnico a que me le viera los micrófonos y todo. Porque también ya nos había reparado un televisor y que me la revise. Sí, me dice que hay que embobinarle los micrófonos de la guitarra. Y bueno, ahí se la dejamos. Lo fuimos a buscar otra vez y ya para que nos lo entregaran. Nunca lo volvimos a ver. Entonces yo decidí hacer la electrónica de la guitarra yo solo. Por recomendación de Rafa, me fui a Avance Ganadero. en el centro. Avance Ganadero, ahí compré mis micrófonos de guitarra, los primeros. Eran 2 single coils, marca láser. Se los compré y me acuerdo que mi tío Juan había venido de Estados Unidos y él me había dado como que $20, algo así. Con eso me hice loco, me fui a comprar los micrófonos al centro. Empecé a armar la guitarra, le compré un jack, vi que sonó. Era una guitarra que solo tenía los micrófonos y sin volumen, era directa. Así que tenía todo el potencial para hacer mierda cualquier amplificador. Un azul. Un azul, cabal. Oh, bueno. Un azul. Era una Qué Yamaha. feo sonaba. Pero puta, yo me sentía puta, mi guitarra eléctrica. Que ni siquiera la había pegado, no que era pegada con cinta aislante. Puta, sí. Fuimos a un concierto que hicieron en la casa de Cabrera. Empezaron a tocar Nirvana, tocaron Miguel Mateos. AC/DC tocaba esa mara. Y yo me fijé que tenían un bajo. Pero, bueno, hasta ahí. Pero no estaban tocando, sino que lo tenían ahí aventado. No sé cómo fue que Keto te dijo de que te iba a vender el bajo, que tenía un chero que vendía un bajo. Ajá, y ese chero era Cabrera. Ajá, y que habían tenido un pedo con los policías y que necesitaban pistas. Sí, la cosa es que, hey, mira, puta, aquel le está vendiendo el bajo. Y fuimos en la San Francisco. En San Francisco era, cabal. Vaya, aquí está el bajo. Puto, o sea, un bajo que estaba todo manchado, en vez de stickers, lo había manchado con liquid paper, el maje, o sea, con el borrador de tinta, ¿verdad? Era un Star y le había puesto nombre de pendejada, o sea, toda la cosa que lo que pasa es que en ese momento, yo no sé si fue un fenómeno en mi colegio, pero la gente escribía pendejadas en las gorras, por ejemplo. O sea, nosotros nos escribíamos, o sea, todo lo que te influenciaba a vos, Anthrax, en la gorra, ¿verdad? Con plumón, o lo que sea. Entonces el bajo estaba manchado así de cosas, ¿no? Que me acuerdo que lo tuve que mandar a pintar, pero bueno, la cosa es que me lo vendió Cabrera y ese fue mi primer bajo, man. O sea, y ni siquiera obviamente en las mejores condiciones, o sea, no sé si no sonaba como un bajo al 100%, ¿me entiendes? Tenía sus deficiencias. Papá de Capulina, de Carlos, Él me lo reparó. Él te lo reparó. Ajá. Y de ahí, bueno, me conseguí mi amplificador Pivi, que por cierto, vos me recordaste de que yo tenía un amigo futbolista que era el portero de la DET en ese tiempo,
Él me hizo el favor de ir a pedir un crédito para mi amplificador de Pibi, que yo creo que todavía debe existir esa mierda. Esa mierda era indestructible, cerote. Es que mi amigo de la DET, él se pasó a la Alianza. ¿Te acordás la batería? Era un combo de esos de volados de veneno. Sí, los amplificadores más arcaicos que Rafa por alguna razón tenía en su casa, pero que los podías conectar a otros parlantes. Eran dos bocinas de 12 pulgadas con estéreo que tenía entrada auxiliar. Ajá. Eso, ahí conectábamos el bajo. Pero nosotros en ese momento eran con los parlantes de la casa y el amplificador y no sé qué. Y el bombo de caja de cartón. Hice mi guitarra, la fui a probar donde Rafa con un mini componente y la conectábamos al jack de micrófono y sonaba más o menos clean, pero si le damos todo el volumen, ahí era la distorsión. La cosa está de que me entró esa picazón por saber cómo madre había sonado así la guitarra. Empecé a ahorrar y me fui otra vez a Avance Ganadero a comprar mi pedal de distorsión, un overdrive láser. Me compré una espiga y ya me conectaba al amplificadorcito ese, al mini componente, pero ya sonaba más rica la distorsión, ¿verdad? Aunque era un overdrive. En eso decido vender mi guitarra esa. Me quedé sin guitarra. Esa noticia le llegó a mis tíos en Estados Unidos, mi tía Lupe, mi tía Angélica. Mi mamá me había dicho de que si yo salía bien en mis notas de colegio, que ella me iba a comprar otra guitarra eléctrica. Recuerdo que esa misma tarde íbamos a ir a Simán a comprar un Ibanez de unas moraditas bien bonitas, bien chivas, unas RG que estaban vendiendo de Simán. A salir íbamos y en eso llega mi tío Delber y venía con un estuche y con un amplificador. Va, aquí te mando tu tía. Y voy sacando, era la DIN. Ah, ya va, una negra, ¿verdad? La negra. O sea, yo que nunca había tenido una guitarra eléctrica de veras, puta, tener una guitarra ya era una guitarra, así como dices, de varón. Pero ahí todavía tocábamos en el garage de la casa de mis papás, ¿verdad? Sí, tocábamos ahí. Y me lleva el amplificador, el crate, un crate de 15 watts. Puta, mira, solo, gracias, tío. Y agarré las mierdas y me fui corriendo para la casa de Rafa, me acuerdo. Puta, mira. Y aquel que no le cabía la cara de contento. Es que viejo, o sea, éramos puta, si se puede decir, nuestra familia elegida, pues, o sea, nosotros éramos brothers, pues, o sea, Sí, o sea, puta. Rafa, vos y yo, y después Gustavo se unió, o sea. Nuestro debut fue en el bar que se conocía como A Bordo, que estaba en el Paseo Escalón. Y ahí una banda amiga, unos compañeros que eran los integrantes de Rotten Apple nos dieron chance de tocar una noche. Tocamos 3 temas. Tocamos 2 canciones de Nirvana y una de Dead Kennedy. Yo siento que la recepción de la gente en ese momento fue un poco así tibia, pero se quedaron así como, ¿esto qué es? Tocar esas canciones con él, porque la costumbre de toda la gente era escuchar música que estaba en boga, ¿verdad? El thrash, el grunge, que en este caso que es lo que dominaba la escena en ese momento, más casi un 90% covers, lo que se tocaba en vivo en los bares de ese entonces. Bandas como Bronco, Adrenalina, Jardín de Huesos, entre otros, ¿verdad? Luego, después de eso, nosotros teníamos esa fijación de romper con ese esquema, de mostrarle a la gente que se podía hacer música con lo que se tuviera, siempre y cuando tuviéramos ahí las ganas de hacerlo. La propuesta que en ese momento era nueva, hacer algo propio, original con eso, con todo eso que sabíamos. Después de ese concierto tocamos una vez más en un colegio, creo que en el Madrid Pedrosa, tocamos una vez ahí con ellos también. Pues ya que ellos dos no encajaban en el proyecto, pues un otro amigo nos contactó con un chero que decía que podía cantar también en inglés y que le llegaba el punk. Particularmente este amigo fue Carlo, que también era bajista de Vida Alterna, y nos contactó también con Keto, también otro amigo que patinaba en la colonia de donde Mauricio, que lo conocían, que nos condujo directamente al gran Gustavo Argueta. Yo no era adolescente cuando empecé a cantar en Shock. Yo ya tenía en el 94, 95, tenía 21 años, ya en el 95, 21 años. Quizás en el 94 audicioné con Shock. Recuerdo que Mauricio tenía, no sé si vivía o tenía una casa justo en la entrada del teleférico. En un día de esos, pues con Carlo estábamos un día y dijimos, bueno,
estos amigos van a ensayar ahí, bueno, y quieren que vayamos para tocar alguna música con ellos y necesitan un cantante. Entonces yo fui a esa casa, era pues en mi colonia, y llegó, me acuerdo que había varias gente, había muchos de los skaters de Altos del Boulevard, que era donde vivía Mauricio, que ya antes me habían buscado, ya teníamos una pequeña crew de skaters de la colonia Ciudad Crediza y de Altos del Boulevard. Esa es otra historia, pero sí, bueno, fuimos a ese ensayo y me acuerdo, estaba Miguel, Rafa y Mauricio, que eran ya venían también de experimentar, ya habían pasado por el proceso de Calavera Cholca, según tengo entendido. Y bueno, ensayamos, me acuerdo que ensayamos qué canciones te podés, así. Tocamos unas de Nirvana, covers de Green Day y algunas canciones así. Y la verdad que más que tocar, en ese momento conversamos mucho de la música que nosotros conocíamos, la música que estábamos coleccionando, pues ellos ya coleccionaban también su música, conocían el skate, también conocían un poco sobre eso y pues después de ese ensayo pues quedamos, bueno, sigamos ensayando, vamos a volver a ensayar tal fecha y así fue como empezamos a ensayar. Bueno, yo empecé a llegar a la casa de Rafa, a la casa de Miguel, a ensayar. Lo que sí fue interesante fue que en poco tiempo, bueno, relativamente en poco tiempo, logramos hacer un repertorio bastante amplio. Tocamos todas las canciones que tocaba todo el mundo, todas las bandas de entonces. Bueno, no todas, pero muchas bandas o mucha gente que quería estar en una banda, pues tocaba covers de Pearl Jam, de Nirvana, de Green Day. Pero nosotros nos interesamos mucho en otro tipo de música. Yo ya tenía, quizás desde finales de los 80s, ya tenía yo pues una colección bastante considerable de música, de CDs, viniles. Gracias a mi amigo que estaba en Canadá, que siempre nos mandaba música, no solo a mí, sino a Edwin, por ejemplo, de Rotten Apples, también a Memo, mi otro amigo que era skater. Nos mandaba música, revistas, nos mandaban muchas cosas. Quizás teníamos mucho acceso a esa música gracias a que nos mandaban. Teníamos otros amigos que también nos mandaban, otros amigos que emigraron. Quizás después de la ofensiva salieron del país, tuvieron que salir del país. Y en el transcurso, a principios de los 90, pues nos empezaron a mandar cosas, revistas, sobre todo música. Pues así fue como fuimos creando. Todo el mundo, bueno, empezamos a coleccionar mucha música. Yo, como les digo, en el 95 llegué a Choc y pues ya tenía 21 años, ya no era un adolescente, ya. Sí recuerdo que yo iba a los toques, por ejemplo, cuando habían intramuros de colegio y esas cosas, siempre nos llamaba la atención con mis mejores amigos cuando estábamos en el colegio, ir a ver a las bandas, tocar. Había, bueno, en los bares, en los conciertos de la AWS, en Metrocentro, siempre estábamos ahí. Seguíamos a todas las bandas que existían en ese momento, incluso, bueno, Orlando es primo de Hulk, por ejemplo, de James Varela, que fue uno de los mejores guitarristas del país. Me acuerdo que una vez fuimos a ver a Pig y había otra banda que se llamaba Tabú, que era de thrash. Lo fuimos a ver a la casa comunal de la colonia Matepec. También fuimos a ver un concierto de thrash, era más que todo speed metal y thrash en la casa comunal de la colonia Santa Lucía. Pero me acuerdo que nos fuimos en la ruta 33, nos reunimos ahí por el reloj de Flores. Ellos, como vivían, Orlando vivía en la Escalón, pues llegó en la 52. Yo lo fui a esperar ahí por la Constancia, nos reunimos, nos fuimos en la ruta 33 hasta la Santa Lucía y así fue como fuimos a esos conciertos. Pues eran conciertos, o sea, en ese momento incipientes. Yo recuerdo que los fundadores del Rockers Club, que eran ya gente que tenía mucho conocimiento, incluso ya tocaban en bandas, ya había, o sea, otras bandas de metal, pues nosotros éramos como los más pequeños, pero siempre estábamos ahí en la escena. Platicamos con él, los primeros días pues hablamos de influencias, intercambiamos así opiniones en cuanto al género. Pago se animó, dijo que sí, y comenzamos. De que antes de ser Shock, ustedes tuvieron varios nombres, como Calavera Cholca, que comentabas Kenil. Después comentar toda esa fase, cómo fue que nació el nombre de Calavera Cholca, hasta llegar a lo que fue, o lo que es actualmente Shock. Cuando nosotros pues decidimos lanzarnos, ya con Gustavo propiamente, o incluso cuando empezamos con Jason, ahí éramos Calavera Cholca. Incluso cuando estaba el batero original, Carlos. Calavera Cholca, y así nos mantuvimos, te puedo decir que entre el 94 hasta principios del 95. ¿Y dónde salió su nombre, Calavera Cholca? ¿Quién se le ocurrió? Fíjate que fue una invención de un ensayo. O sea, alguien llegó con una camisa de calaveras y como
¿Te acuerdas que en el caso de las camisas por ejemplo, de Exodus, de Metallica, salían las calaveras así de perfil y salían que le faltaban varios dientes y ahí pues se nos ocurrió a todos, todos nos dio risa y así nos quedó, ¿verdad? Calavera Cholca. Consecuentemente, pues, supusimos que el nombre resultaba un poco jocoso, pero a la vez como que no iba a caer en gracia en mucha gente, así que también lo cambiamos porque también le quitamos un poco de seriedad y le pusimos, bueno, ya con Gustavo pasamos a la propuesta de Nihil, que es un término que se ocupa mucho en punk. De nuevo, lo probamos una vez en un concierto así, que dimos así improvisado en una colonia y la gente, cuando Gustavo les decía Nihil, Nihil, mucha gente no lo entendía, entonces también lo decidimos desechar y luego vino la propuesta de Mauricio de que nos llamáramos Calamity Shock. Yo sinceramente no sé de dónde lo sacó, pero nos pusimos así y porque él aseguraba que significaba calavera cholca en inglés. Entonces, pues, después de todo ese tiempo, de todas esas pruebas, después de decir quizás a mediados de los toques que dimos el chantilly, lo acortamos a Shock. Va, tipo ahí no teníamos nombre todavía, pues, o sea, ni siquiera pensábamos en ir a tocar a un lugar, pues. Yo me acuerdo que le ponías, cuando yo llegué a integrarme con ustedes, le tenía Red Hot Chili Verde. Yo cantaba todavía. Y vos tenías una foto, eso tengo bien presente, una foto tuya, acurrucado con una pañoleta. A los Gerardos. A los Gerardos, cabrón. Cagado, ¿no? Esa mierda. Todavía estaba el Carlos. Estaba es que a mí, no sé por qué, pero me tocó atribuir, o sea, me tomé las atribuciones de comunicarle a los miembros de la banda que ya no tenían que estar en la banda. Entonces Carlos fue el primero que yo tuve que sacar de la banda porque yo le convencí a Rafa. Yo siempre, desde que empezamos a tocar, este cabrón nunca vamos a salir adelante con él. Vos sos mejor batero que él. ¿Por qué putas estás tocando guitarra? Vos metete en la batería, yo toco el bajo. Yo despedí a Carlos, todavía es mi enemigo de por vida, Cicerote. Por alguna razón, este guitarrista llegó a ensayar con nosotros y llegó con Jason, que fue nuestro primer vocalista. La cosa es que a ese guitarrista lo tuve que mandar a la mierda también. O sea que después me lo encontré en otras facetas de mi vida, pero a Jason creo que también le dije que tenía que salir porque sinceramente no funcionó. Jason, ya estábamos en que, vaya, ¿cómo nos llamamos? Con Gustavo. Calavera Cholca, Calavera Cholca, Calavera Cholca. ¡Hoy! Ni siquiera sabíamos de hoy, creo. Hay una canción que se llama Calavera Cholca que la tocábamos siempre. No sé de dónde salió el nombre. Entonces primero nos llamamos Calavera Cholca. Ajá. Pero fuimos después a pedir chance al chantilly y fuimos a bordo donde estaba la oficina del licenciado Vilanova y nos dijo, bueno, ¿y cómo se llama la banda? Yo le digo Calavera Cholca. Yo ya estaba buscando en un diccionario en inglés el Everest, el Western, no sé, Típicos. y nos llamamos Calamity Shock. La cosa está de que el licenciado me dijo, ¿cómo? Me dijo, Shock, le dije. Porque cuando yo entré, realmente así me presentaron la banda como Calavera Cholca. Pues yo no cuestioné mayor cosa. Más adelante existió una canción que se llamaba Calavera Cholca. Pero bueno, así fue como yo llegué a Shock. A Mauricio lo conocí por una compañera de colegio que vivía en la colonia Altos del Boulevard. Tenía un primo, Keto, que patinaba y pues un buen día en las vacaciones, yo recuerdo que yo patinaba mucho en la colonia. Teníamos un centro comercial donde había una rampita y había unos pasillos y siempre estábamos ahí patinando. Pues recuerdo que un día llegaron a mi casa a tocar y era Mauricio, el Chiri, Denis, el Capitán, lo conoce todo el mundo como el Capitán, Keto y primo de Keto, Carlos. Pues llegaron a buscarme, mira, queremos ir a patinar. Bueno, entonces fuimos a patinar y así fue como conocí a Mauricio. Más adelante me di cuenta pues que ya Mauricio venía con esto de la tocada. Ellos me recibieron y bueno, y empezamos a ensayar. Como decía, me sorprendió mucho de que hicimos un repertorio muy grande. De alguna manera coincidimos mucho en el gusto musical. Rafa tenía un oído un poco más refinado, me recuerdo al principio, pues yo consideraba que porque tocaba The Police, le gustaba otro tipo de música. Mauricio estaba era como más metalero, más trash.
Miguel igual era un poco más como más metalero, en el sentido de un como speed metal, una cosa como más, no tanto como punk. Yo creo que aterrizamos en el punk, podría decir, por pura afinidad musical, es decir, quizás las canciones, empezamos a hacer un repertorio, encontramos música, empezamos a compartir canciones, yo le decía, miren, yo me puedo estas, yo creo que sería, Mauricio las sacaba, cada quien ensayaba por su lado, las sacaba las canciones, así fuimos introduciendo covers, bueno, de los Sex Pistols, que eran, digamos, relativamente sencillos, de los Misfits, de los Ramones, que eran quizás las 3 bandas quizás como más conocidas, todo el mundo, otras bandas tocaban esas canciones o esos grupos, esos covers, pero empezamos a sacar canciones de Descendants, de Screeching Whistle, de Circle Jerks, de Black Flag, incluso de Exploited. Me tocábamos una que le gustaba mucho a la gente, que es Sex and Violence. Al inicio de los toques también tocamos en el bar que se llamaba Locos Beer. Ese puntualmente fue el primer lugar después de Aborto. Estaba en un centro comercial también conocido cerca del acceso a Santa Tecla, y pues el empresario de ese lugar nos dio chance de tocar en el pasillo de ese centro comercial. En la noche pues no llegaba nadie, lo había ambientado así con luz de neón, de Feria Rosa. Okay. Ahí pues armábamos el equipo en el pasillo, la gente entraba al bar y la música se oía. Habremos tocado eso quizás hay un par de meses ahí, hasta que pues el dueño del lugar se retiró, creo que emigró al país y pues ya se tuvo que cerrar. Entonces de ahí fue cuando empezó la historia en Aborto, Chantí, consecuentemente. Conocimos en este caso un amigo de Miguel, que era guitarrista, George Dorat, muy buen músico, muy buena persona, que también nos dio muchas buenas influencias de lo que él sabía y podía tocar. Tocamos con él un par de veces en el bar en Tunalcán. Incluso hasta en el cassette le agradecen, ¿verdad? Tienen el agradecimiento especial. Sí, ahí aparecen los agradecimientos a George. Incluso pues en el caso, pues era por todo lo que él sabía, ¿verdad? En cuanto a la guitarra, hablando en sí, ¿verdad? El uso del guagua, que le sirvió mucho a Mauricio, unos conciertos que dimos con él en Tunalcán un par de veces, y pues que por motivos ya personales, pues, y que tal vez estaban fuera de su alcance, pues él se tuvo que retirar, pero no dejó en este caso su huella en el grupo, y a la fecha, pues, porque aunque de lejos nos sigue apoyando. Cuando conocimos a George, pues él llegó con nuevas propuestas, llegó con el New School. Nosotros estábamos acostumbrados a tocar Minor Threat y Bad Religion, pero él llegó así con Strung Out, con Skank Pickle, Bruce Lee Band, toda esa onda de New School que él me enseñó el disco, el Thrasher. Eran unos ritmos súper rápidos, parecidos a hardcore, pero melódicos. Le debemos mucho a George, la verdad. Yo tuve suerte de conocer a George y la amistad, ¿verdad? Y aparte del grupo, él era súper buena onda. Y cuando se iba a ir de Estados Unidos, me dijo, mira, te voy a dejar todas mis revistas de música, te voy a dejar mis camisas de punk. Y yo, puta, le decía. Y estando en Estados Unidos, él me mandó una compilación de un CD, un tributo a Operation Ivy, de varias bandas. Saludos, soy George Dorat, fui guitarrista en el grupo Shock. En el 95 me tocó graduar aquí de la secundaria, entonces pues tuve la oportunidad de ir a vivir a El Salvador y la tomé. Estando allá, estaba en la UCA y pues tenía una prima que estaba estudiando ahí y me presentó a unos amigos y uno de esos amigos conocí a Miguel. Y pues en ese entonces yo escuchaba mucho el punk, comencé a hablar con Miguel de grupos como Rancid, NoFX, Lagwagon. Hablamos una relación y hasta que me dijo un día, mira, si tienes tu guitarra, tu amplificador, ¿por qué no vienes y tocas un poco con nosotros para pasar el tiempo? Así que fui y me acuerdo, fue en la casa de él, llegué y quedé muy impresionado con ellos, con el Shock. En ese entonces Rafa, la batería, pues wow, aprendía todo súper rápido, todo lo tocaba al tiempo, muy buen baterista. A Mauricio, su tono era bien heavy, usando su amplificador y creo que solo era un pedal, que me acuerdo que yo también tenía uno, así que pasamos un tiempo hablando de música con ellos y creo que enseñamos varias veces hasta que un día pues me dijeron, hey, si quieres tocar con nosotros, tenemos un show en 2 semanas, ¿qué te parece? Y yo le dije, pues claro que sí. Así que me tocó aprender las canciones bien rápido y me acuerdo ese primer show, pues los fans de Shock me recibieron muy bien.
tuve muy buen tiempo. Hicimos después show en un skate park, me acuerdo, pero creo que en ese entonces Gustavo no estaba tocando, así que a Mauricio le tocó, aquí a Miguel le tocó cantar. Hicimos unos shows más hasta en Santa Ana, me acuerdo que manejamos un rato para ir a hacer unos shows allá. Para mí fue una experiencia muy bonita. Ellos son como una familia para mí. No se pasó y era tiempo que me regresara. Estaba un poco triste, que me quería quedar más tiempo con ellos. Creo que ya en esos tiempos estaban pensando de grabar su álbum, pero desafortunadamente me tuve que regresar. Para ellos, como le digo, para mí son como una familia. Sigo en contacto con Miguel Mauricio. En el 2012 que me iba a casar, fui con mi esposa y pasamos unos días allá, muy buen tiempo. Fue pues como que el tiempo no había pasado. Tuvimos muy buen tiempo con ellos, con Gustavo, estaba ahí, Mauricio, Miguel. Les deseo lo mejor, Miguel, Mauricio, a todos, al grupo Shock. Gracias por la oportunidad de hablar y presentar lo que yo pude vivir con Shock, y para mí fue un gran honor tocar guitarra con ellos. Saludos a todos y gracias. Después de eso, pues que fue como en el 97, nos quedamos así, y precisamente se podría decir que en ese lapso de tiempo, antes de la grabación del cassette, hasta pues cuando ya decidimos hacer pues la grabación formal del material en cassette, pues nos echó la mano ahí pues Vikingo en el sax, con los arreglos que nos hizo en su composición, pues en este caso siempre le estuvimos muy agradecidos. Y pues también pues, alternamos con él en unos toques en la playa. Haber tocado con Shock me abrió las puertas a ese mundo del punk y del rock en El Salvador, porque estaban en todos los escenarios en ese momento. Había terminado la guerra, regresé a El Salvador a vivir con mi familia, y así conocí a los bichos de Villaterna primero y a Cadishi en los toques de Shock. Primero como fan, ¿verdad? Yo iba a ver a Shock, a Tunascan, a Chantilly, todo por medio de mi hermana. Mi hermana estudiaba en la Universidad Nacional. Compañero de ella era el cantante de Shock. Y así me acerqué yo a ese mundo. Empecé a seguirlos. Y así entré en escena. Eventualmente él supo que yo andaba tocando con otras bandas, así que pues yo andaba tocando. Me invitó a un ensayo, y en el ensayo, improvisando, inventé un par de líneas y fui a algunos toques, toqué con ellos, toqué en unos toques grandes. El más memorable es un tributo a Chente Cibrián en el Estadio Cuscatlán. Gran concierto, muchas bandas participaron. Uno de los momentos más bonitos con Shock, creo yo. La gente le gustaba la música, querían la música de Shock, la pedían. Chorizos de Cojute estaba sonando en la radio. Me acuerdo haber grabado esa línea, fue difícil grabarla. Grabamos en el estudio de Roberto Salamanca, bajo la dirección o la producción de Chente Cibrián. Los días anteriores había estado grabando en el Ford Track. Estaba mal acostumbrado a estar grabando y haciendo las cosas en el mismo cuarto. Así que cuando ya llegaron a un estudio verdadero, me costó, no podía sincronizarme con los audífonos de la sala de control y la sala de grabación. Fue difícil, fue imposible. Me tocó hacerlo a la par de la consola, y a la par de la consola grabé mi parte. Ahí fue todo. Sonó muy bien. No mucha gente estaba familiarizada en ese tiempo con él. Sí había música de bandas de punk, ska, con metales, pero no que las tocaran acá en vivo. Eso se podría decir que cuando tocamos con Vikingo, luego se vinieron sumando otras bandas a posterior, ¿verdad? En el caso pues, de Adhesivo, y hoy hay muchas bandas que tocan con metales, ya están consolidadas, pero en ese tiempo pues puede decir que fuimos de las primeras bandas que empezaron a experimentar con metales, con una sección así para ambientar a la música punk. Tocamos por ejemplo en lugares así como casas comunales. Bueno, cuando ya entra Gustavo, ya que es como la alineación consolidada de Shock, tal vez nos puedes comentar los lugares donde ustedes tocaron en esos años. Y bueno, me estabas comentando tras cámara, pues el boom de Chantilly, Tunalcán, le tocar hasta 4 horas porque no tenían con quién alternar. ¿Nos puedes contar todas esas historias? Sí, fíjate que ahí el repertorio estaba bastante ensayado. Y como que las canciones que tocábamos de cada banda, yo pienso que cada banda de punk tenía sus canciones complejas, a pesar de que fuera música punk. Estoy hablando del caso de Descendants, por ejemplo. Nosotros siempre quisimos tocar música de Descendants, pero era la complejidad de ello, el bajo, porque la mayor parte de canciones de esa banda van todas punteadas. Entonces, nos acercamos más a lo más que se podía tocar, siempre dada nuestra capacidad, porque éramos una banda autodidacta, y pues más que todo pues empezamos a estudiar música así, ¿verdad? Green Day, Rancid, pues estaba de boga pues Bad Religion, Exploited,
Misfit, Dead Kennedys, y todas esas bandas que en este caso pues eran canciones que Gustavo ya se podía, vaya de Minor por ejemplo, de que sacábamos casi todo el disco. Y a la gente le encantaba eso. En cuanto a lo que era la capacidad, como que te caí, pues en la primera banda hermana que apareció en medio de todos esos toques en el Chantilly fue Vía Alterna. Vía Alterna pues llegando ahí con toda la gente que nos llegó a ver de ellos, ¿verdad? Javier, Vides, Chucky, Llovera. Te voy a presentar a mis amigos del grupo Vía Alterna. Está aquí en su gira internacional promocionando su nuevo disco Vía Alterna. Vides, Carlón, Javier y y también ellos son unos... Ya. Estoy esperando. Ya. La novia de Javier, Gloria. ¿Y? Les gustó la propuesta y ellos también pues decidieron apostarle a eso y armaron su grupo con Carlón en el bajo, puesto. Y pues alternamos con ellos primero. Pero antes de eso, todo el repertorio nos lo echábamos nosotros solos. Ahí estamos hablando de casi 40 canciones, claro, con sus respectivos descansos, pero no tan pausados, para que no se bajara pues aquella adrenalina, aquella energía que la gente quería escuchar. Lo que me contaste es que en una ocasión hasta se acabaron las cervezas, que se acabó todas las cervezas, tuvieron que ir a pedir al bar amigo, ¿verdad? Sí, esa fue una noche donde pues la cerveza se agotó, tuvieron que ir a traer también. Y el acceso, pues hubo gente que incluso se quedaba en la calle, pues no podían entrar, pero aunque se oía, pero no era lo mismo. Y dadas las condiciones del lugar, también no era un lugar muy adecuado como para hacer más, pero ahí sucedía, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo el mundo buscaba pasarla bien, donde conocimos muchos amigos y gente que pues hasta la fecha sigue apoyando. Incluso me estabas comentando que tocaron una vez con el Greñas, un cover de Black Sabbath, y que casi destruyen el lugar. Sí, esa vez fue, mira, decimos, Greñas se animó a tocar la canción de The Paranoid, y con esa canción siempre se armaba un Moisés descomunal, de hecho se armó. No creo que no tocamos ni los primeros 30 segundos de la canción cuando ya tuvimos que parar porque fue increíble, o sea, toda la gente a mí me cayeron encima, la batería y los amplificadores volaron por allá, a Greñas le quedó el micrófono en la base en la mano, no sé dónde le quedó el resto de las accesorios del micrófono, y tuvimos que parar en ese momento porque sí. Pero era ya pienso que no fue por el hecho de querer arruinar el toque, sino que era por la energía y la emoción que se sentía en ese momento. Sí, porque imaginarme 4 horas tocando, claro, parando con selva, pero la gente eufórica, emocionada. Por ejemplo, Mauricio me cuenta que Chantilly es como la parte más emblemática para ustedes del punk. ¿Tú nos puedes comentar un poco acerca de Chantilly? Sí, fíjate que ahí desde que comenzamos nos pareció muy bien porque el licenciado Vilanova, que en este caso él el que administraba el lugar, nos apoyó desde un inicio, tanto en la parte logística como en la parte de cedernos el espacio, es decir, en el aspecto de que él en ese tiempo, pues, el cover decía 5 colones, ¿verdad? Nosotros cobrábamos 5 o 10 colones máximo en aquel tiempo, que viene siendo como de $1 y fracción ahora, ¿verdad? Pero ese dinero pues se ocupó de forma muy hábil, porque nosotros lo ocupamos para pues, mejorar nuestro equipo, ¿no? Los amplificadores, ya conseguir una batería decente, lo que el aspecto de lo que era el espacio de la gasolina, todo el dinero se ocupaba en este caso de esa manera. Pues es decir, con toda esa experiencia que nosotros ganamos, ya pudimos ampliar incluso nuestras experiencias para poder tocar en otros lugares. En ese tiempo había bastantes lugares para tocar. En la parte estaba en la zona rosa, siempre en la colonia Escalón, estaba pues el lugar donde siempre también tocamos, fue en la Luna Casa y Arte. Ahí de hecho nuestro debut fue en una noche abierta, no fue en un concierto de que ustedes van a armar, no, fue así. A la gente también le gustó porque ahí pues la gente está muy acostumbrada a otras corrientes, música de trova, de jazz, rock de otro tipo, pero de igual manera fuimos aceptados y pues fuimos ampliando en este caso el rango de lugares para tocar. Ya cuando tocamos en el Chantilly, nuestros afiches salían, o sea, nuestros flyers salían con Calamity Shock. Tocamos por lo menos una vez
Entonces dijimos, bueno, hay que acortar ese nombre. Shock es en español, en inglés le puedes decir Shock. Fue por acortar el nombre, men. Y en ese momento cantaba, Y hasta alemán, teníamos covers en inglés. Antes de que empezara Gustavo, yo cantaba. O sea, Y había una canción que le habían hecho a una bicha de la colonia. es que, como te digo, había un montón de virgadas que grabamos porque era tan fácil. Ese mismo amplificador, ahí mismo grabábamos, ahí grabábamos. los cassettes. Y entonces ahí habían tantas canciones de virgadas de nosotros. Aparte de covers, teníamos musicón, funk, blues, virgadas, pero con eso ya empezábamos a hacer musicón, ¿me entendés? O sea, Yo recuerdo que la primera canción que hice con Rafa se llama Sea Stars. yo cantaba, pues, o sea, pero después que entró Gustavo, o sea, yo también hacía coros, contribuía letras. Cuando conocimos a Gustavo, nos mostró Minor Threat, otras bandas que puta, así ¡plá! Nos hizo la cabeza. Tanto fue que terminamos casi sacando todo el disco de Minor Threat, la compilación de éxitos de él. Sí, lo que pasa es que, o sea, los ejemplos que teníamos eran los discos de Minor Threat, de Agnostic Front, de Kennedys, o sea, un montón de musicón que era bien fácil de sacar. O sea, en ese momento no teníamos tantas canciones originales y decíamos, En ese momento no teníamos canciones originales. No sé si fue Balas de Goma. El Gustavo fue el que nos influyó a los tres en el gusto al punk más crudo, creo yo. la atribución que le damos a Gustavo es que nosotros dijimos, va, hoy sí tenemos una dirección. Teníamos el ejemplo de canciones rápidas y cortas. Nosotros aprendimos a sacar 40 canciones. Llegamos a tocar casi 90 canciones en una noche. No sé cómo hacíamos setlist de 15 canciones, así seguidas. Cortas todas. Y me acuerdo que decía, puti, ¿por qué no partís el set? Y, puta, ¿crees que nos muramos? ¿Crees? Mira, el Rafa todo rojo, le decía. Rafa se acoplaba un vergo al ritmo, pues, o Fíjate que Rafa, muchos bateros de ahora le elogian porque él tenía la velocidad. Muchos han aprendido de él. Comenzamos a tocar en el Chantilly, le hablaba por teléfono al licenciado Villanova para pedirle la fecha. Fíjate que vengo sobre tierra ahorita para este viernes, pero ya me contaron que ustedes dejaron sin cerveza el bar, así que lo voy a quitar y lo voy a poner a ustedes, nos decía. Tanto fue así, quitaron a sobre tierra y nos pusieron a nosotros en el Chantilly. Si cobramos en 5 colones en el Chantilly, nos daban en la cena. Si cobrábamos 10 colones, había noches que nosotros sacábamos 600 colones para cada uno. Hubo una noche que sacamos casi 800 colones, creo que para cada uno. esa época, viejo, En el 96, tener 800 colones. la gente llegaba a ver a Shock en ese momento, el Chantilly. O sea, no por la calidad, sino que porque era algo raro, men. O sea, no sé, algo que quizás no estaban, habíamos tan pocas bandas de ese estilo en ese momento. Vía Alterna, tal vez. Lo conocimos por el Dennis. Pues si ellos no llegaban a ver al No Cops Beer, y de ahí hicieron su banda. Kadishi creo que ya estaba. Creo que Kadishi tocó con nosotros en el Locos Beer. Algo que tengo bien presente es de que yo trabajé un verano, noviembre, diciembre, para comprarme mi amplificador, que era un amplificador de perifoneo en los pickups, que es la papa. Ese era mi amplificador, hijo de puta. Y le había puesto 2 bocinas de carro, así, y ese era mi Hallstatt. Pero en esa época del Chantilly, No, básicamente solo nosotros tocábamos, o sea, no nos abría nadie, pues. Entonces nos tocaba sacar todas esas rolas que nos habíamos aprendido, que eran 40, saber cuántas rolas. Llegamos a tocar casi 90 canciones en una noche. Pues sí, No entonces, eran tan cortas y al principio en el Chantilly no hacíamos. Las primeras 2 o 3 noches no hicimos cortes, sino que tratábamos de jalado. Papatavo terminado. Cuando yo empecé con Shock, de verdad que era todo muy artesanal realmente. O sea, no había amplificadores, eran conexiones de baffles, de equipos de sonido de casa. Me acuerdo, bueno, Miguel tenía su bajo, Mauricio su guitarra, Rafa había una batería artesanal
pero sonaba. Es decir, cuando ensayábamos, pues yo no reparaba en eso. Yo realmente no tenía mucho conocimiento. Pues yo, quizás la facilidad de aprenderme las canciones, de tener quizás el oído, cantar en inglés. Al principio, pues no había manera de ver las letras. Ya cuando empezamos a conseguir los CDs, los viniles donde venían las letras de las canciones, pues ahí ya cambió la cosa. Porque me acuerdo que cuando ensayábamos, pues yo trataba de realmente que encajara, digamos, el sonido, y yo tratando, tal vez no de imitar, pero tratando de hacer que la canción sonara bien. Quizás ese era como mi propósito, digamos, como cantante. Me recuerdo que ellos ya habían tocado en un par de lugares, y quizás yo el primer lugar en el que toqué fue en el Bar del Loco, en la Feria Rosa. Me acuerdo que ese día pues cargamos todo, fuimos ahí, realmente era un grupo de amigos, gente que ya conocíamos de antes por la escena skate o por estar en otros conciertos, ya los conocíamos. Pero me acuerdo que fuimos a tocar ese Bar de Loco, tocábamos así en un ladito porque era un local cerca del Canal 6, ahí por la Feria Internacional. Y me acuerdo que, bueno, nosotros queríamos tocar dentro, pero había mesas, era un local pequeño, entonces tocábamos como un poco en la parte de afuera. Y ahí pues tocamos el repertorio que teníamos, que eran quizás alrededor de unas 15 canciones, y las tocamos. Y yo sabía que habían tocado antes, ya habían tocado otras bandas ahí, que eran sobre todo amigos de El Loco. Ese fue quizás el primer toque de Shock. Cuando seguimos ensayando ya sentimos que ya podíamos, digamos, armar un toque, quizás pensando en un toque de 1 hora. En el ínterin de los ensayos y todo este tiempo, pues me recuerdo que tocamos en el cumpleaños de una vecinita de Mauricio y de Denis en la colonia Altos del Boulevard, y yo me acuerdo, fue un viernes en la tarde, había muchos tripotadas de ir a la colonia, pero fue en una casa al final de un pasaje, llegamos, conectamos lo que teníamos, empezamos a tocar y pues se oía en la colonia, mucha gente llegó, o sea, todos los jóvenes, pues los hipotes que vivían en la colonia llegaron. Me acuerdo que ese fue uno de los primeros toques de Shock. Pues más adelante también tocamos en varios conciertos así de cumpleaños. Fuimos a la casa de una amiga de los Vialterna. Bueno, fuimos a tocar ahí, era una casa grande, y bueno, y tocamos, había una piscina, nos tiramos a la piscina. Después me acuerdo ese toque fue junto con Vialterna. Después supimos, bueno, sabiendo de que había otras bandas que ya tocaban, por ejemplo, los Red, y otras bandas tocaban en A Bordo o en Chantilly, en el Paseo General Escalón, pues nosotros fuimos a buscar la oportunidad, me acuerdo, y ni siquiera probamos, pues nos dijeron, vaya, vengan a tocar tal día, por lo menos eso es de lo que yo recuerdo. Llegamos y bueno, nos conectamos y empezamos a tocar. En la audiencia pues había gente de todas las edades, pero quizás el licenciado Vilanova, que era no sé si era el dueño o el administrador del lugar, pues habrá pensado, esto es lo que hay, pero poco a poco realmente se armó. Ese fue quizás un punto de encuentro de toda la gente que ya venía, pues, o por lo menos que sabía de la música. Era una escena incipiente y pues así fue como empezamos a tocar en el Chantilly bastante seguido, podría decirlo. Y quizás en el 95, 96 tocábamos mucho en ese lugar, pero también tocábamos en otros lugares y había mucha oferta. Por ejemplo, nosotros tocábamos en Chantilly, otra banda tocaba en El A Bordo, otro tipo de música, por ejemplo, alternative o otro tipo de música. Después hubo otro lugar que se llamó el Planet Beer, allí siempre en el paseo, al final del paseo, que recuerdo que ahí tocamos y ahí el guardia o el policía que cuidaba pues impidió el mosh pit y bueno, terminamos de hacer el toque porque teníamos que hacerlo. Había otros lugares, por ejemplo, tocamos mucho, había una época en la que se crearon todos esos bares en la zona allá por la San Luis, por el Cristóbal, pues estaba el famoso Zanzíbar, ahí íbamos a ver bandas. En lo que nosotros ensayábamos con Shock, y si no teníamos un toque o digamos ensayábamos un sábado en la tarde, pues en la noche nos íbamos a ver bandas, a ver qué había. Así fuimos a ver muchas bandas en el Zanzíbar, enfrente del Cristóbal Colón. Y había otros lugares igual, íbamos al Chantilly, nos gustaba mucho, por ejemplo, me acuerdo que con Miguel nos gustaba mucho ir a ver a otras bandas que ya tocaban una especie como de fusión metal, y había muchos músicos. Bueno, eso era lo que yo recuerdo muy bien, que había, todos nos conocimos al final, éramos como una gran familia, digamos, de bandas, que cada quien estaba en lo suyo. Pero a la hora de los toques, pues nosotros íbamos a verlo, ellos nos reconocían que éramos, por ejemplo, los de Shock, o cuando tocábamos nosotros miramos
a miembros de otras bandas que llegaban a vernos. Así era la escena, digamos, en los 90 y yo creo que era algo bien sano. Lo importante era que había oferta, porque había lugares, todo el mundo salía en la noche, yo recuerdo pues con mis mejores amigos, no iba a haber un toque, qué sé yo, de tal banda en el Abordo, por decir algo, pero van a tocar los otros aquí, entonces siempre había opciones y dependiendo de cómo uno llegaba incluso al lugar, si estaba vacío pues se iba para el otro lugar, a lo mejor el otro estaba más lleno. Y bueno, así hubo una gran cantidad de bares en esa época, pues de los que yo me recuerdo, donde hicimos muchos toques buenos y largos, porque no solo en el Chantilly, sí hubo ocasiones en las que tocamos, bueno, habrá habido un par de ocasiones que tocamos hasta 4 horas, hasta bien entrada la madrugada. O sea, seguíamos, volvíamos a tocar las mismas canciones, la gente no se iba, se acababa la cerveza, de alguna manera llenaban los freezers, la gente no se iba, estábamos todos ahí. Así era la escena y bueno, pues otro lugar que me acuerdo muy bien, el Pocos Locos, que estaba por el Flor Blanca, la Fuente de Jade, ahí por los Cines Reforma. Yo recuerdo, no estoy tan seguro, le he preguntado a los otros miembros de Shock si recuerdan un lugar que se llamaba Fotocafé, no sé si tocamos por ahí, que estaba por el lado de Cristóbal Colón. El Teatro del Diletante, que estaba sobre la Bernal, que nosotros fuimos la última banda que tocó allí también. Shock fue la última banda que tocó en el Zanzíbar, por ejemplo, yo recuerdo que a los dueños de Zanzíbar, que eran unos eran europeos, creo que era un italiano, un español, no recuerdo muy bien. Pero ya las autoridades ya bien llegaban mucho a cuestionar, entonces pues yo me acuerdo que un día armamos el toque, tocamos, fue un día, estaba lloviendo, no llegó mucha gente, tocamos, nos fuimos, el siguiente fin de semana pues ya no existía el Zanzíbar. Lo mismo pasó con la Fuente de Jade, que era prácticamente una casa ahí por la zona de los Cines Reforma, llegamos, tocamos. Yo recuerdo también del último toque de la Fuente de Jade que ahí conocí a cipotes ya, bichos de unos, qué sé yo, 14, 15 años, que empezaban a llegar a los toques. Yo los identifiqué después, nos dimos cuenta, pues se convirtieron en músicos también de la escena, en otro género, en hardcore, y nos llegaban a ver. O sea, teníamos en ese momento, pues realmente los que andaban ya en la búsqueda de la escena, en los lugares, pues nos llegaban a ver, y así fue como fuimos creando un poco, digamos, el following, o sea, un poco los fans de Shock, digamos, les gustaba ir a ver nuestros toques, pedían los covers que más les gustaban, porque creo yo que los primeros 2 años quizás nuestros toques eran más covers que música original. Sin embargo, siempre en los ensayos, inmediatamente nosotros empezamos a ensayar 1 o 2 covers, inmediatamente empezamos lo que se conoce como proceso creativo. Mauricio empezaba a tocar unos riffs, igual Miguel decía, esta canción puede empezar así, y Rafa lo mismo, y bueno, yo tratando de ver cómo podíamos encajar una letra, y letras realmente probablemente al principio no era complicado, después creo que nos fuimos complicando porque pensando como en conceptos, pero realmente todas las canciones que hicimos con Shock en los 90s, digamos, pues fueron canciones probablemente que no fue tan difícil la creación, digamos. Posteriormente sí teníamos muchos problemas porque había otras influencias que habían llegado musicales. Tratábamos de conjugar mucho, pero el sonido de Shock de alguna manera se mantenía, era una especie de concepto lo que de alguna manera se mantenía. Empezamos a crear realmente nuestra música original, es decir, quizás fue 2 años alternando ambas cosas, pero yo creo que después de 2 años, por el 97, nuestros toques eran principalmente de música original. Podría decir de que fue exitoso el hecho de que teníamos muchos covers, porque que probablemente escogíamos las canciones como más, digamos que le gustaban más a todos. Entonces todos nos sentíamos muy a gusto. Probablemente los covers no salían exactamente iguales, pero el espíritu de los covers era siempre algo que yo recuerdo que le gustaba mucho a la gente. La gente nos pedía, por ejemplo, NoFX, Circle Jerks, y entonces pues las sabíamos tocar, las tocábamos. Recuerdo mucho de que las canciones o los covers de Minor Threat eran los covers que quizás más nos gustaba tocar a nosotros. Había tiendas de música donde ya podía ir uno a ver. Había programas en las radios donde pues ya se ponía en la ABC, me acuerdo en 90 Minutos de Rock, pues ya había una diversidad de música. Recuerdo que
abría el espacio, pues, y yo creo que también fue importante que también las radios en ese momento empezaban a apoyar en el sentido de que pues nos daban cancha de ir a promocionar los toques. Así fuimos prácticamente, pues, tocábamos las dos canciones originales, pero las tocábamos, qué sé yo, 3, 4 veces, como para ir calando. Y después el repertorio de covers que teníamos, que yo pensaría que llegamos a tener un repertorio tan grande que no hallábamos que, por ejemplo, llegamos a un lugar, no habíamos hablado de la lista, yo hacía la lista, nos sentábamos con Miguel o con Rafa, cualquiera se sentaba a decir, vaya, miren estas, y de repente teníamos una lista de 30 canciones que íbamos a tocar en una noche, y esa lista pues se duplicaba, es decir, tocábamos durante mucho tiempo en ese momento. Me acuerdo los toques del Tunacán, eso eran toques kilométricos. Empezamos, por decir algo, a las 8 o 9 de la noche, a las 2 de la mañana seguíamos tocando. En algún par de ocasiones pues tocamos. Recuerdo un toque que fue muy legendario que tocó Shock y Pig. No sé cómo fue que se dio la situación, pero ese fue uno de los conciertos, ya era el Tunalcán, antes se llamaba la Cueva del Sapo, pero fue uno de los conciertos que yo recuerdo que fue súper lleno, el mosh pit fue exagerado, me acuerdo muy bien, y ya para entonces, una de las imágenes que yo tengo es que ya había mucha gente que conocía nuestras canciones, había gente que ya tarareaba nuestras canciones, probablemente no se podían la letra, porque pues, a veces yo la cantaba diferente, no realmente como era la letra, pero sí mucha gente ya empezaba a conocer mucho nuestra música. Una de las cosas que me han pedido comentar y creo que es bastante interesante es que Shock tenía una crew, es decir, una serie de seguidores, empezaron a llegar a nuestros conciertos y pues de repente siempre estaban allí, se convirtieron en personajes, particularmente de los conciertos de Shock. No estoy diciendo que solo les gustaba nuestra música, o sea, tocábamos y aparecían y siempre la pasábamos bien. O sea, amigos de nosotros, pero también otra gente que nos fue conociendo en el camino, llegaban, nos hicimos amigos, pedían canciones, nos molestaban, así, ese era el espíritu. Y bueno, a la hora de tocar ellos eran muy entusiastas en el mosh pit y así fuimos creando, pero dentro de la gente que fuimos conociendo, sí tuvimos amigos y compañeros de la Universidad de El Salvador, donde yo estudié Relaciones Internacionales, empezaron a llegar a nuestros conciertos, yo tenía un grupo de amigos que nos andaba siguiendo, entiendo que Miguel, sus compañeros de la UCA, Mauricio igual tenía otros amigos, se armó un grupo de gente que siempre nos andaba siguiendo, siempre nos iba a ver, pero también había otra gente de fuera, la Nacional, un día estaba ahí un gringo altote ahí, entonces empezamos a hablar, ahí lo conocimos, muchos hablábamos inglés en ese momento ahí en la Escuela de Relaciones Internacionales, nos hicimos amigos y todo. Y yo lo invité un día a un toque. Mira, fíjate que hacemos, bien, yo quiero ir. Dijo, bueno. Él empezó casi que todos los fines de semana llegaba con nosotros. Se llama Jay. Me acuerdo que era un nadador semiprofesional. Por lo menos me recuerdo que era muy deportista. Pero Jay siempre estaba con nosotros. Habrá sido quizás en el transcurso quizás de medio año que siempre andaba con nosotros para arriba y para abajo, se convirtió en un roadie. Me acuerdo que en el concierto de la UCA también, de repente se apareció un canadiense ahí que se llama John, con él sí estoy en contacto, nos encontramos en el Facebook. También él se nos pegó y siempre estaba con nosotros, incluso en un par de toques en el Tunalcán, él lo poníamos a cobrar el cover en la entrada. Al principio también, yo tuve una novia de Estados Unidos que se llamaba Claire, ella cobraba el cover, mi hermano Cholicho, mi hermano cobraba el cover también. Siempre había gente que nos ayudaba, pues nosotros entrábamos a los lugares, poníamos un par de mesas, una silla, se sentaba alguien, la gente llegaba, ¿cuánto vale? 5 colones, 10 colones. Y ahí pagaban el cover y bueno, al final era el rucu, todo el mundo nos repartíamos el dinero. Recuerdo que sí había una especie de acuerdo de que parte del dinero se ocupaba para invertirlo en la banda, pero yo recuerdo que pues Rafa él siempre su idea de mejorar la batería, al final entre todos pues realmente logramos que Rafa tuviera una batería completamente, no como la que tenía al inicio, pero a lo mejor pues no era lo último, pero era una batería que no funcionaba todo.
Lo mismo Mauricio con sus pedales, Miguel con su bajo, sus pedestales, el amplificador. O sea, en mi caso, pues prácticamente solo era el micrófono. Pero sí, había una preocupación por usar parte del cover para tener equipo, digamos, más de mejor calidad. Aquí yo me tomé la molestia de, por ejemplo, aquí le quiero mostrar, nos llamábamos Calamity Shock, no sé, así, creo que esto derivó de Calavera Cholca, nos llamamos Calavera. Y si ustedes ven, fueron 2 días en Echantí, el 10 y 11 de noviembre, no sé de qué año habrá sido, pero este es el diseño original que yo hacía. Es decir, yo me propuse hacer este tipo de flyers. Estos son los originales que sacábamos fotocopia. Aquí tengo otro este también fue en el Chantí. Yo no sé, esta es la letra, si no me equivoco, de Miguel. Había otro lugar que se llamaba El Bajas. Este fue otro. Este es el original. Este fue otro en el Chantí. Todavía nos llamábamos Calamity Shock. O sea, hicimos 2 o 3 toques con ese nombre. Este fue en el Tunalcán, ya más avanzado, que es una foto de Tim Armstrong y Lars Frederiksen. Esto que es de una portada de disco. Esto fue en el Chantí, el Tunalcán. Este fue otro del Tunalcán. Son los flyers. Este es el original de un toque en el Tunalcán. Este, por ejemplo, otro del Bajas, que eran básicamente páginas de revista que nosotros, pues, revistas de skate o de otro tipo de revistas. Este fue, por ejemplo, este fue en el Poco Loco, que era el lugar que les comentaba ahí por el Flor Blanca, que era el bar de Alirio. Este fue en el Bajas. Este me acuerdo que lo hizo Miguel, este flyer. Este, por ejemplo, en algún momento tuvimos la idea de hacer una especie de exposición de cómo creábamos nosotros, porque por ejemplo este es el original con recortes de revista y esta es la fotocopia, digamos, lo que íbamos a pegar a todos los lugares. Recuerdo que pegábamos en los buses, en las paradas del bus cerca de la Universidad Nacional, íbamos a Metrocentro, a las tiendas de surf, por ejemplo, me acuerdo que estaba Tío Pito, Giro Shop, ese tipo de tiendas, o íbamos a pegar los flyers así en la puerta, en el vidrio. Este, por ejemplo, es otro, que este es el original con un recorte de revista, la fotocopia, también en el Chantí. Este fue otro del Tunalcán. Realmente había cierta creatividad en la forma en que promovíamos. Todo esto estaba regado por todo San Salvador, por lo menos en los espacios en los que nosotros pensábamos que mucha gente lo iba a ver. Así fue como promocionábamos los toques. También íbamos a la radio. Me acuerdo que había espacios. Estaba también en algún momento en la Astral. Yo creo que ya la Astral existía. Pues nuestras canciones sonaban en la radio cuando hicimos la grabación. Nuestras canciones sonaban y a la gente le gustaba mucho. Recuerdo que cuando íbamos a promocionar los toques, la gente llamaba por teléfono a la cabina. Decía, saludame a Tavo, saludame a Mauricio, lo que sea. Pues así era como nosotros promocionábamos, andamos en la calle prácticamente pegando los flyers que eran fotocopias. Yo recuerdo en la Nacional, en los lugares de fotocopias, en las afueras de la Nacional, pues yo ahí sacaba las fotocopias. Incluso en la pausa de las clases yo salía, hacía los flyers, andaba cargando revistas, recortaba, pegaba, me iba a sacar fotocopias. Ya en la final de la tarde pues me iba a los lugares, al Metrocentro, al Metrosur, a galerías, a pegar los flyers. Y así era como promocionábamos los toques.